Vamos a arrancar con la mesa de televisiones nacionales e internacionales, con la ponencia de Mirta Varela. La conocen, pero formalmente vamos a presentarla. Es doctora por la Universidad de Buenos Aires en Letras. Se desempeña como profesora titular de la materia Historia de los Medios de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y coordina la red de Historia de los Medios. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros: La televisión criolla, desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la luna; Audiencias, Cultura y Poder, estudios sobre televisión, en colaboración con Alejandro Grimson; y Los hombres humildes o ilustres del Los hombres ilustres del Chicken, héroes en los medios de la vida. Bueno, buen día. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar, cuyo título es Hacia una historia comparada de los medios, las ceremonias inaugurales de los sistemas de televisión en México, Brasil, Cuba y Argentina. En realidad, en parte, cuando lo oía a José Vicente recién, creo que quizás pueda entrar en discusión de alguna manera con lo que él planteaba y con lo que estoy de acuerdo, por otra parte, respecto de la escritura de una historia social de la televisión. Es decir, lo cual, empiezo planteando esto porque el hecho de tomar acontecimientos tan puntuales como las ceremonias inaugurales puede parecer justamente un diálogo ríspido con lo que él está diciendo. Y en parte creo que lo es, y bueno, me gustaría tratar de presentar no solo el trabajo, sino algunas cuestiones que implicaron una reflexión crítica o autocrítica respecto de lo que significa este tipo de acercamiento. Lo que yo voy a presentarles es un trabajo que en realidad en alguna forma todavía es muy inicial, no en lo que respecta a la Argentina, que obviamente conozco mucho más, pero sí en la posibilidad de establecer comparaciones con estos países que fueron los 4 primeros países que inauguraron sistemas de televisión en América Latina. Es decir, lo que yo voy a recortar son estas ceremonias inaugurales de los sistemas de televisión de estos 4 países que se realizaron entre septiembre de 1950 y octubre de 1951, lo cual permite una cierta sincronía que, bueno, en el caso de otros países de América Latina sería más complicado de establecer porque empiezan a iniciar sus sistemas de televisión algo después. Aunque todos prácticamente durante la década del 50, salvo Bolivia, digamos que es el país que inicia su sistema de televisión ya a fines de la década del 60. La elección de este recorte, por un lado, tiene estas dificultades de trabajar con acontecimientos y no con procesos o con sistemas de televisión, ¿no? Que es lo que en realidad estos actos inaugurales inician. En segundo lugar, creo que pesan sobre el recorte todas las sospechas válidas, creo, justificadas, respecto de las historias centradas en los primeros momentos, ¿no? Como dice Comolli respecto de la historia del cine, las historias de la primera vez que. Y en ese sentido quiero empezar haciendo estas salvedades porque también quisiera que quede claro que no dejo de considerar estas dificultades. Sin embargo, creo que este recorte permite avanzar en algunas modestas hipótesis comparativas que me parece importante para una historia de los medios en América Latina, al menos sobre la historia de la televisión, y creo que tendría menos pretensiones respecto de la historia de los medios en general, ¿no? El recorte toma algo que creo que en cierta forma puede ser concebido como un acontecimiento mediático, es decir, esto que Diane y Katz en algún momento analizaron como las grandes retransmisiones de acontecimientos en directo de la televisión, que fueron la llegada del hombre a la luna,
las transmisiones de los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol, las ceremonias reales, digamos, esos acontecimientos mediáticos que la televisión tiene como una de sus capacidades más características como medio. Esos acontecimientos mediáticos tienen algunas características que son la transmisión en directo, el hecho de que se transmitan, digamos, en tiempo real y por lo tanto produce una disrupción respecto de la grilla de programación de la televisión, lo cual también afecta, digamos, al sistema televisivo, que tienen una gran planificación, es decir, no se trata de los acontecimientos catástrofe que irrumpen también la grilla de programación, sino que son planificados y que son festivos en general y que tienen la pretensión de llegar a una gran cantidad de audiencia. Como vemos en el caso de las ceremonias inaugurales, se cumplen algunos de estas características, que son la transmisión en tiempo real, pero de ninguna manera algunas otras, como fundamentalmente algo que señalaban en la mesa anterior, que es la congregación de una gran audiencia, porque más bien fueron acontecimientos que no vio casi nadie por televisión, sino que justamente uno de los puntos centrales de mi trabajo es que fueron más vistos, fueron registrados por otros medios. Las imágenes que vamos a ver son imágenes que se tomaron con cámaras cinematográficas y que vieron a través de la televisión muy pocas personas en ese momento. Sin embargo, hay un rasgo de estos acontecimientos inaugurales que me parece interesante subrayar, que es la autorreferencialidad. Es decir, son acontecimientos que se refieren o que celebran la existencia de la televisión misma. Y la autorreferencialidad es una característica que habitualmente que ha sido muy analizada respecto de la televisión, pero como una característica típica de lo que algunos autores como Umberto Eco, como Roger Oden, como Francesco Cassetti, adjudicaron a la neotelevisión, es decir, a la televisión que inicia sobre todo en la década del 80, como un rasgo característico de la posmodernidad, digamos, aquello que la televisión tenía de tensión posmoderna. Una cosa que me interesa discutir con este trabajo es justamente digamos, que esa idea de la neotelevisión como televisión autorreferencial sea una característica de los años 80 en adelante, algo que no sé si este trabajo va a demostrar, pero creo que es una de las... permite pensar algunos de estos problemas, pero creo que una historia empírica de la televisión demostraría que esa hipótesis es una hipótesis con muy poco fundamento empírico, es decir, que la televisión tuvo características autorreferenciales desde su mismo inicio y que en realidad estos acontecimientos inaugurales son, en algún sentido, un dato de esa autocelebración del medio. Lo que voy a hacer es tratar de pensar algunos rasgos de estos actos, como el ámbito elegido para la transmisión, el orador principal, la cantidad de público presente y la relación que los actos mantuvieron con otros medios. Una cosa que me parece central es el hecho de que son ceremonias políticas en prácticamente todos los casos, o con una intervención fuerte del poder político. Que la inauguración de la televisión tuvo una característica de ceremonia política nacional, además, digamos, aunque paradójicamente siempre fue para una ciudad y muchas de estas transmisiones cubrían un radio súper pequeño dentro de la ciudad. Sin embargo, tuvieron la pretensión de ser ceremonias nacionales y en este sentido no es algo que sea privativo de América Latina, sino que es algo que está presente en las ceremonias inaugurales de muchos otros países. Alemania, que fue el primer país que inauguró un sistema
sistema de transmisión en 1936, utilizó los Juegos Olímpicos para realizar la ceremonia inaugural. En el caso de Estados Unidos, se hizo coincidir en 1939 con la Feria Internacional de Nueva York y se inauguró con un discurso de Franklin Roosevelt con público, digamos, con una audiencia que incluía a la reina de Gran Bretaña, digamos, al poder político invitado además a la Feria Internacional. En un país como España, que inauguró su sistema de televisión varios años después, en 1956, se hizo en el estudio de la televisión con una misa celebrada por un representante papal. Es decir, lo que estoy diciendo es que en todos los casos no se trató únicamente de una puesta, digamos, de una utilización del gobierno de turno para la ceremonia, sino que además se construyó un marco escénico para exhibir la simbología nacional en ese acto inaugural. Es decir, en un caso, en Alemania, la nación y el deporte, digamos, los Juegos Olímpicos, en Nueva York, la Feria Internacional, digamos, como, bueno, Estados Unidos presentándose ante las naciones, y en España la misa, ¿no? El culto católico. En este sentido me gustaría pensar en estos países que yo voy a tomar, bueno, ¿cuál fue la escena construida en cada uno de estos casos? Para eso, bueno, va a haber una parte ahora muy descriptiva, donde además pido disculpas de mucha información que probablemente me falte de otros países. Yo trabajé con fuentes secundarias, en el caso de México, Brasil y Cuba, es decir, con fuentes de otros investigadores que han trabajado sobre estos actos. Pero me gustaría muy brevemente presentar algunos datos característicos de estas 4 inauguraciones para después ver qué hipótesis pueden surgir de esto. Bueno, en el caso de México, fue el primer país en comenzar las transmisiones regulares de televisión en América Latina el 1 de septiembre de 1950. Quizás podemos ver unas pequeñísimas imágenes de ese acto. No, no tiene audio. Eso. Es decir, hay otras imágenes. Ver archivo de televisión siempre es decepcionante. Esto es así. Quiero compartirlo con ustedes y que experimenten la misma decepción que experimentamos los que trabajamos con archivos de televisión. Hay otros segmentos de imágenes de ese día, de México, de exteriores. La transmisión del acto inaugural de televisión de México se hizo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en lo que era el Palacio Legislativo de Donceles, donde el entonces presidente Miguel Alemán Valdés leyó su 4º informe de gobierno, en lo que es un acto político evidente, pero además un acto habitual, es decir, no es que se construyó una fecha o un acontecimiento especial para la inauguración de la televisión, sino que por el contrario se monta, digamos, la inauguración de la televisión sobre un acto típico, si queremos, de la política mexicana. La transmisión comenzó a las 10 de la mañana desde el exterior del Congreso. Hay unas pequeñas imágenes de eso, pero no las incluí aquí. A partir de las 11 se da inicio a la lectura del informe, que dura 4 horas. Esto a mí me pareció increíble, lo menos televisivo que uno puede suponer. Y por la tarde hubo 2 horas de transmisión entre las 17 y las 19, hecha con programas desde el estudio, ya no desde el Palacio Legislativo, con programas muy breves de entretenimiento, cuyos títulos creo que pueden dar una idea de los temas incluidos.
teatro de la fantasía, vistas fijas narradas, entrevista al gerente de la IEM, una fábrica de electrodomésticos, clases de guitarra, cortos cinematográficos, es decir, se armó un magazine de variedades. La noche anterior, el 13 de agosto de 1950, se había realizado una cena en el Jockey Club del Hipódromo de las Américas, a la que asistió el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas como un acto de inauguración formal, pero la primera transmisión es esta. El canal que da inicio a estas transmisiones, que es el Canal 4, XHTV, era propiedad de Rómulo Farril, que era el dueño del periódico Novedades, es decir, se da inicio se monta sobre una empresa periodística, en este caso, y al año siguiente comienza el Canal 2 en México, que es el de Emilio Azcárraga, y que bueno, después va a dar lugar a Telesistema Mexicano en 1955, que después va a ser el origen del grupo Televisa. Bueno, Brasil. Digo, soy muy breve en esto porque debo estar por pasarme el tiempo seguramente si sigo, y después trataré de ver cómo resumir las conclusiones. Brasil, apenas unos días después de México, acabamos el 18 de septiembre de 1950, da inicio a la TV Tupi, difusora de São Paulo, a través de una ceremonia inaugural en el estudio de televisión presidida por Assis de Chateaubriand, que es el patrón, el dueño de TV Tupi. Vemos las imágenes. Pasa las otras también. Una pregunta, ¿qué fueron difundidas en cine estas imágenes? La verdad no sé exactamente, es probable que sean de noticieros cinematográficos. Esto en realidad es la entrada al estudio y hay varios relatos donde aparece esta cosa de, bueno, porque se transmite desde ahí, dónde estaban los televisores en relación con el edificio de diarios asociados, entonces es probable que sea eso exactamente. Bueno, como vemos aquí en la primera escena, que es la de la ceremonia, lo que aparece es el logo de RCA como fondo, y Assis de Chateaubriand dando un discurso, aunque con presencia de representantes del poder político nacional, de la Iglesia también, como aparecía allí, pero lo sintomático es que el poder político va al estudio y no como en el caso de México y como los casos que vamos a ver, donde la escena se monta sobre el espacio del poder político. Lo interesante en los trabajos, bueno, en un texto de Marialva del año pasado sobre este momento inicial de la televisión en Brasil, destaca que en el discurso de Assis de Chateaubriand enfatiza la presencia de las empresas brasileras y una cantidad de metáforas fantásticas sobre el lugar del empresario brasilero en la puesta en marcha de la televisión en Brasil. Al mismo tiempo, y el primer programa que viene después del acto inaugural se llama TV Natava, lo cual también es un indicio de Taba es la aldea, ¿no?, indígena, y supone un indicio de la referencia nacional, aunque desde el empresario nacional, ¿no? En el tercer caso, el de Cuba, lo vamos a ver ahora, el acto inaugural es el 24 de octubre de 1950, es decir, es apenas un mes después, y se hizo coincidir con el Día del Periodista en Cuba, y el acto inaugural es un discurso del presidente Carlos Fríoso Carrás,
Y recién por la noche, Antonio Pumarejo, que era el dueño del primer canal que comienza a transmitir en Cuba, hace una inauguración desde el canal, que era un estudio muy precario montado en una residencia, lo que había sido una residencia particular y que funciona durante varios años en Cuba como estudios. El living era el estudio principal y el jardín, es muy gracioso en las historias de la televisión cubana, el jardín era el estudio al aire libre, era el jardín de la residencia, ¿sí? Bueno, esto se hace por la tarde. Es el Pumarejo. Pumarejo era dueño de una de las cadenas radiales más importantes de Cuba. La otra cadena radial, Pumarejo había trabajado con Gobar Mestre, digamos, con los Mestre en realidad, en la cadena radial de Mestre, y había iniciado su propia cadena un tiempo antes. El Mestre en realidad inaugura un canal de televisión muy pocos meses después, un año después, en Cuba, y en realidad tenía una empresa radial más consolidada que la de Pumarejo, pero Pumarejo tiene la idea de adelantarse y copar el acto inaugural, digamos, quedarse con el inicio de la televisión en Cuba. Pumarejo era un locutor radial, con lo cual lo que uno imagina de la ceremonia es alguien muy ducho en la puesta en escena, justamente. Era un personaje muy popular en México como locutor, ¿sí? No como empresario de medios únicamente. Y lo que caracteriza a la televisión cubana es esta competencia inicial con Mestre. Bueno, en la Argentina las imágenes que tengo, paradójicamente, son las únicas que no es tanto, o sea, no puedo saber exactamente tampoco de qué noticiero son. Están tomadas de la película de Fabio, de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, con lo cual están muy editadas y poetizadas, si ustedes quieren. Porque además la primera transmisión de la televisión en Argentina se realiza el 17 de octubre de 1951 desde la Plaza de Mayo, donde se realizaba el acto de conmemoración del 17 de octubre, que es la fecha fundacional del peronismo, que era el acto del 17 de octubre del 45 para liberar al entonces coronel Perón. La transmisión se hace, digamos, hay un discurso de Perón, Evita y el secretario general de la CGT desde el balcón de la Casa Rosada hacia la Plaza de Mayo, y se colocan cámaras en el Banco Hipoteca en distintos edificios alrededor de la Plaza de Mayo para hacer esta transmisión. Obviamente lo que vamos a ver, como en otros casos, son imágenes cinematográficas de ese día. Como vemos, es un acto multitudinario, con una característica, o sea, el peronismo hizo del 17 de octubre una conmemoración de su acto fundacional, y en este caso tenía un dato añadido, y es que es la primera vez que Evita aparecía después de un largo tiempo fuera de los actos públicos, porque ya estaba muy enferma. Entonces lo que más se destaca de ese día es, el discurso, que es un discurso hipercitado de Evita, súper emotivo, por eso está en esta película, donde Evita ya habla de alguna manera con metáforas de su enfermedad y prevista muerte, ¿no? Con lo cual, los medios gráficos del día siguiente lo que más destacan es la presencia de Evita en público, que no está tan mal, que su salud está mejor, que todo el pueblo desea que se mejore, etcétera, etcétera. Y la llegada de la televisión en realidad es un dato bastante menor en ese contexto. La transmisión la hace
el canal, digamos, LR3, el canal 7, en ese momento dependiente de Radio Belgrano, que había sido la radio más popular de Buenos Aires durante la década anterior, cuyo propietario era Yankelevich, a quien se le había primero censurado, después expropiado la radio, pero que Yankelevich pasa a ocupar un lugar muy importante en ese momento en el sistema radial y va a ser el que trae la televisión a la Argentina ya como encargado del gobierno nacional, es decir, como encargo directo del gobierno peronista, ¿sí? La segunda transmisión que se hace en México después de ese programa de variedades es una corrida de toros. Ascar, cuando se inicia el segundo canal, la inauguración le sucede un partido de béisbol. En Cuba al día siguiente se transmite un partido de béisbol y en la Argentina la segunda transmisión es un partido River-San Lorenzo desde la cancha de San Lorenzo. Digo esto porque en esta conjunción de televisión y nación el lugar de los espectáculos deportivos va a ser clave en la historia del medio. Bien, ¿qué se puede extraer mínimamente de esto que acabo de mostrarles? En primer lugar, algo que no aparece en las imágenes, pero que si uno intenta reconstruir el contexto creo que es bastante claro, y es que no hay una inauguración, sino que hay un plural de inauguraciones. En realidad hubo pruebas experimentales en todos estos países donde poco antes se había transmitido un discurso, poco después se hace otra cosa, no se sabe si, por ejemplo, en la Argentina ese es el acto inaugural que se transmite, pero no sigue la programación desde el 17 de octubre, sino que la segunda transmisión es la del partido San Lorenzo River y ahí se inicia la transmisión regular. Es decir, que es sumamente sospechoso qué es lo que esto inicia. En realidad, lo que me parece que queda claro es que se trata de celebraciones y de actos inaugurales construidos como tales, pero que en realidad hubo varias inauguraciones y que los comienzos, como decía antes José Vicente, son mucho más difusos que lo que un acto inaugural quiere decir. Al mismo tiempo es tremendamente significativo que un medio de comunicación tenga un acto inaugural de este corte político como el que tuvieron en todos estos países, algo que no existió respecto de otros medios de comunicación. Sino más bien, en muchos medios de comunicación las historias tienden a construir unos comienzos oscuros, pobres, marginales, etcétera, etcétera. En el caso de la televisión, el arranque es un acto político de envergadura y, en todo caso, los tiempos oscuros o los tiempos de la bohemia televisiva arrancan inmediatamente después del acto inaugural con los profesionales de los medios, donde aparece una gran precariedad en el tipo de trabajo que se puede hacer, donde todo deja... otra cosa que aparece en varios de estos relatos es que tanto en Brasil como en Cuba se señala que hubo problemas técnicos en esa primera transmisión. Algo se rompió y hubo que arreglarlo en el momento. Es decir, la precariedad técnica es algo que arranca inmediatamente, pero al mismo tiempo forma parte de los relatos posteriores, no del gran acontecimiento inaugural. El otro punto es el de los oradores. Es decir, en tres de los 4 países los oradores son los presidentes de la nación. En Brasil, que es la única excepción, se trata del dueño del canal que invita al poder político al canal de televisión. En el otro, bueno, me dicen que ya no hay tiempo, así que voy muy rápido, pido perdón. El otro punto son los ámbitos elegidos. El Congreso en México, el Palacio Presidencial en Cuba, la Plaza de Mayo en Argentina,
son todos ellos ámbitos fundamentales del poder político, pero que no significan exactamente lo mismo en cada uno de estos países. Es decir, una cosa es el Palacio Legislativo, donde veíamos el público, eran los diputados y senadores en el Congreso, y otra cosa es la Plaza de Mayo, digamos, con esa multitud, digamos, en el caso de Argentina. Esto me parece que habla también de un tipo de construcción del público inicial en cada uno de estos países, al menos imaginariamente, ¿no? Respecto de cómo pensarlos. El otro punto es la elección de transmisiones a distancia para estos actos inaugurales. Es decir, salvo en el caso de Brasil nuevamente, los otros tres países eligen hacer una transmisión que implique una conexión a control remoto. Es decir, esto que por un lado haría pensar que la televisión está al servicio de un acontecimiento histórico existente, en realidad creo, es decir, un poco contradiciendo lo que yo decía respecto de la autorreferencialidad, es decir, es la televisión hablando del mundo exterior. En realidad creo que lejos de hablar del mundo exterior, lo que hace la televisión es celebrar su característica primordial, que es la capacidad de transmisión a distancia. Es decir, en todos los países se subrayó el hecho de que estaban transmitiendo a distancia simultáneamente algo que el cine no podía hacer. Y el último punto es los símbolos de la nación. Es decir, la elección de estos ámbitos supone conectar la inauguración de la televisión con la simbología política nacional. En el caso de la Argentina, esa simbología política es con el 17 de octubre, que no es nacional, sino peronista, pero que el peronismo claramente estaba convirtiendo en nacional o pretendía convertirlo en nacional. Y en el caso de la TV Tupí, que aparece a cargo del empresariado nacional, es muy significativo los logos de la TV Tupí, que toman la cuestión, el indiecito de la TV Tupí, el otro que es el que se estiliza luego como logo de la TV Tupí, se convierte, bueno, en un símbolo que tiene la pretensión de convertirse en símbolo nacional. Estos símbolos entran, digo, me parece que permiten pensar, y bueno, no queda mucho tiempo, pero un poco el final de mi trabajo planteaba como la discusión con algunas cuestiones que habitualmente se han dicho sobre la historia de la televisión latinoamericana, donde esta pretensión nacional choca contra el hecho de que la relación entre técnica y nación en América Latina siempre ha tenido enormes dificultades, no solo por las dificultades técnicas de los comienzos, sino por el hecho de importar los aparatos de transmisión inicialmente. Tanto en Cuba como en la Argentina se importan aparatos de segunda mano para las primeras transmisiones de los canales. En Brasil, en Cuba, se señalan dificultades técnicas para la primera transmisión. En el caso de Brasil queda claro el logo de la RCA desde el comienzo, digamos, presente allí. Es decir, la presencia, especialmente de la televisión norteamericana, es muy fuerte en la televisión latinoamericana, pero al mismo tiempo lo que estos actos inaugurales señalan es que esa presencia no fue sin un alto costo respecto de la presión de los gobiernos nacionales, es decir, y de el empresariado nacional que ya tenía intereses muy consolidados en otros medios, en la prensa o en la radio fundamentalmente, y en algún caso también en estudios de televisión. Digo esto porque me parece que en este trabajo muy acotado, comparativo entre países de América Latina, me parece que lo que puede surgir es la posibilidad de discutir, por un lado, la imagen homogeneizante de América Latina construida desde los estudios latinoamericanistas hechos desde Estados Unidos o desde Europa, es decir,
Me parece que todos los casos no son igual. Chile inicia con una televisión universitaria, digamos, hay enormes diferencias. El hecho de ser una televisión pública en la Argentina, aunque de corte comercial, o una televisión de empresariado capitalista pero nacional, digamos, como en el caso de Brasil, esto tiene muchos matices. Y por otro lado también permite ver matices entre los países que además construyeron una competencia interna muy fuerte. De hecho, en varias historias de la historia de la televisión en Cuba y en Brasil, se dice que Cuba y Brasil fueron los primeros países en hacer transmisiones de televisión en América Latina. En la Argentina eso no es posible, pero sin embargo los testimonios respecto de cómo la Argentina llega tarde, etcétera, etcétera, indican que quería estar en esa competencia, es decir, en un país que se pensaba históricamente como que había iniciado las transmisiones radiales, que era un país pionero en muchos sentidos y que lamentablemente había llegado tarde a la competencia de la televisión. Cierro con esto, me causó enorme gracia leer que tanto en Cuba como en la Argentina muchos testimonios dijeron que en Cuba y en la Argentina las transmisiones de televisión eran las mejores del mundo por la llanura que caracterizaba la isla y la pampa, ¿sí? Entonces, nada, eso.